Después de 40 días de oración, el plan de Dios revelará a Israel a Jesús como su increíble Mesías en el tercer año de Joacim, rey de Judá. El pueblo de Israel se hallaba sumido en la desesperanza. En el desierto de Judea, un pequeño grupo de creyentes se reunía para clamar al Señor. Un fervoroso deseo consumiría sus corazones a medida que aguardaban la llegada del prometido Mesías. Juan, un joven discípulo que aún luchaba contra sus dudas, sabía que era crucial buscar la dirección divina antes de que el silencio de Dios se tornara en olvido. Junto a sus compañeros, decidió emprender un reto de oración durante 40 días, recordando los tiempos en que Moisés estuvo en la montaña. Cada día que pasaba, en el calor opresivo del desierto, sus voces se alzaban al unísono, clamando por una revelación. Ellos sabían que las antiguas profecías de Isaías hablaban de un Salvador que llevaría la restauración a su pueblo, Isaías 53. Las palabras de Isaías resonaban en sus pensamientos, generando un profundo anhelo de comprender el significado de aquel Salvador. Los días se deslizaban como arena entre sus dedos, pero el fuego de la oración nunca se extinguía. Cada lágrima que Juan derramaba era un clamor sincero, un grito interno que pedía respuestas. ¿Qué rol jugaré en el plan divino?, se preguntaba. La atmósfera se cargaba de expectación, y el eco de su búsqueda espiritual se sentía en cada rincón del desierto. La historia tomó un vuelco dramático al caer el sol en el último día de su vigilia. Un susurro etéreo, llevado por el viento caliente, llegó a sus oídos. Jesús, resonó aquel nombre, como un eco sagrado que cortaba la eternidad. Los corazones de los creyentes se detuvieron un instante y una luz brillante iluminó el firmamento estrellado, descendiendo del cielo. Jesús, a quien tanto anhelaban, se manifestaba ante ellos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, el aire vibraba con electricidad. La revelación fue inmediata, transformando las dudas de Juan en fe indomable. Un profundo entendimiento barría sus corazones, su misión era ser testigos de la obra redentora de Cristo. Estamos llamados para llevar esperanza. Exclamaron juntos, sus voces llenas de propósito y convicción. El silencio del desierto fue roto por la unísona proclamación de fe que surgía de sus labios. En ese momento, la luz brillante de Jesús no solo trajo claridad, sino también la certeza de su compañía. Él estaría con ellos hasta el fin del tiempo, Mateo 28:20, guiándolos a cumplir las promesas de Isaías. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La luz brillante que llenó el lugar poco a poco comenzó a desvanecerse, dejando a los miembros del grupo con una pregunta inquietante en sus corazones. ¿Están realmente preparados para los desafíos que se avecinan? La oscuridad que aún reinaba en el mundo parecía un abismo impenetrable, y ellos, con esa nueva misión en mente, se sintieron vulnerables ante la magnitud de lo que estaba por venir. Sin embargo, el eco del nombre de Jesús seguía resonando, y su fe, renovada por la experiencia divina, ya no conocería límites. La brisa del desierto comenzaba a enfriarse, y la luz que había iluminado la noche ahora se desvanecía suavemente en la penumbra. Juan y sus compañeros, aunque reforzados por la revelación, se enfrentaban a la cruda realidad del mundo que los rodeaba. El silencio del desierto parecía haber encerrado un mensaje divino, y en su corazón, Juan sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Miriam, con su voz temblorosa, como si las palabras pudieran romper el hechizo de la maravillosa revelación.
Hemos visto al Hijo de Dios, pero el pueblo aún no le conoce. En el fondo, esa inquietud resonaba en todos. La misión que se había perfilado ante ellos era colosal. Los sueños de restauración, los ecos de las antiguas profecías, y la promesa de nuevas alianzas se entrelazaban en sus corazones. Debemos ir y contar lo que hemos visto, respondió Juan con firmeza, sintiendo que cada palabra era una chispa que encendía su fervor. Si hemos sido llamados a llevar esperanza, entonces, nada nos detendrá. Así se levantaron, dispuestos a salir del desierto hacia las aldeas y ciudades donde el pueblo de Israel todavía yacía en un sopor espiritual. La fe ardía en sus corazones, aunque latía también el temor. La idea de compartir la verdad del Mesías traía consigo tanto la promesa de vida como el riesgo de rechazo. Mientras avanzaban, recordaron las palabras proféticas. En especial, una resonaba profundamente: «He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino», Marcos 1:2. Juan comprendió que eso no solo hablaba de la llegada del Mesías, sino también de su propio papel como mensajero. Con cada paso, el miedo se transformaba más en determinación. Al llegar a una aldea, se encontraron con un hombre encadenado, gritándole a los cielos en agonía. La desesperación y la opresión llenaban su ser. Juan sintió un tirón en su corazón. «Aquí es donde nuestro testimonio debe comenzar», exclamó. Junto a sus compañeros, se acercaron al hombre. «Te traemos buenas nuevas», dijo Juan con autoridad. «Jesús, el Cordero de Dios, ha venido para liberar a los cautivos». El hombre levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Quién es este Jesús? ¿Puede liberarme?» «Él es el Hijo de Dios, el que toma el pecado del mundo», contestó Juan. «Hoy, Él está aquí contigo en el poder de su Espíritu». A medida que Juan proclamaba la buena nueva, los demás se unieron en oración ferviente. De repente, la atmósfera se cargó de una energía palpable. La oscuridad que había atrapado al hombre parecía temblar ante la proclamación de la verdad, y los grilletes comenzaron a caer. Los ojos del hombre, antes llenos de desesperanza, ahora brillaban con fe. «Cree en el Señor Jesús y serás salvo», resonó la voz de uno de los discípulos. La súbita liberación del hombre fue un signo visible de la gloria de Dios, una manifestación de lo que estaba destinado a hacer Jesús en corazones y vidas. Con el corazón palpitar un eco de pura asombro y fe, el grupo comenzó a recorrer el camino, llevando a varios más a la fe. Pero en sus corazones, otra pregunta crecía: ¿cuánto tarde el tiempo para que el pueblo entero conozca a su Salvador? El cielo parecía responder en silencio, pero en ellos se encendía una llama de propósito. Al finalizar el día, mientras observaban el ocaso del sol tiñendo el horizonte, un susurro les llegó nuevamente. ¿No pueden ver lo grandioso que viene? Era como un eco del pasado, y cada uno sintió que el tiempo se acercaba a un clímax divino. La imagen de Jesús, su luz y su amor, se convertía en el centro de sus vidas, y así, con un profundo sentido de misión y anhelo, entendieron que su tarea era proseguir. La promesa de Dios seguía tejiendo su hilo en la historia, llevando a cada generación hacia el esplendor de su plan redentor. Había un regreso, una renovación y un cumplimiento por delante, y ellos estaban llamados a participar. La jornada apenas comenzaba, y la escena se tornaba más emotiva cuando una voz, en un susurro, les recordaba la profecía de Ezequiel: «Y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo», Ezequiel 36:26. ¿Cómo sería aquel espíritu divino que estaba por venir? La expectativa se extendía en sus corazones, el misterio de Dios se acercaba, y la historia de la redención se tejía más profundamente en su andar. Una nueva revelación aguardaba en el horizonte. Las estrellas comenzaron a brillar en el vasto manto oscuro del cielo, mientras la noche se apoderaba del desierto. Juan y sus compañeros, avivados por el poder de la revelación, sabían que sus corazones eran ahora moradas del Espíritu.
Con pasos firmes, rodeados por el perfume del incienso que aún flotaba en el aire, marcharon hacia el siguiente pueblo, el siguiente destino del propósito divino. Al llegar a las afueras de la aldea de Betania, un murmullo inquieto atrajo su atención. Se agolpaban muchos, como ovejas sin pastor, buscando consuelo en la desesperanza que se tejía en sus vidas. El lamento de una madre resonaba por encima del resto, su voz quebrada hablaba de su hijo, un joven que había caído en la más profunda de las aflicciones. Un espíritu maligno lo atormenta. Labora con él día y noche, y ya no puedo más. Las palabras hicieron eco en los corazones de Juan y sus amigos. Sin dudarlo, Juan se acercó. ¿Has oído hablar de Jesús? El mismo que liberó a aquellos cautivos, está a la puerta de tu corazón, dijo con firmeza. A medida que compartía, se sentía como si una llama renaciente danzara entre ellos y la multitud, invitándolos a la esperanza. Mientras la multitud se amontonaba, la madre, con lágrimas en sus ojos, clamó, si tan solo pudiera liberar a mi hijo, toda mi vida cambiaría. Él lo hará, respondió Juan, convencido. Si crees, lo que parece imposible se volverá posible. Esa fe desbordante resonó con varios en la multitud. Sus murmullos de incredulidad se transformaron poco a poco en un coro de anhelos por la salvación, pero justo entonces, un murmullo más oscuro se filtró entre ellos. Algunos entre la multitud comenzaban a susurrar sus dudas, las sombras se proyectaban en sus corazones, como si las tinieblas quisieran sofocar la luz que comenzaba a emerger. Juan, notando esto con el espíritu de discernimiento, elevó su voz, todos ustedes, ven, pues el Hijo de Dios está aquí, no solo para liberar a este joven, sino para salvar a cada uno de nosotros. En el clamor de su fe, comenzaron a acercarse, cada paso hacia la luz era una declaración. La multitud se unió en oración. Señor, ven y manifiesta tu poder. Era un clamor que ascendía al cielo, y en el instante preciso, la atmósfera se hizo palpable. La esperanza vibraba alrededor de ellos mientras el joven, sombrío y fatigado, fue traído por su madre hacia el lugar que Juan había señalado. El rostro del joven estaba demacrado, su mirada, perdida. Pero al ver a Juan, algo empezó a cambiar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, murmuró el joven, aunque entre dientes. Juan, sintiendo la urgencia de la súplica, se arrodilló ante el joven. En el nombre de Jesús, el Nazareno. Sal de él. Exclamó con poder. Los vientos parecieron alborotarse mientras una presencia oscura se agitaba. Un grito desgarrador resonó, y ante la estupefacción de la multitud, el joven cayó al suelo. Silencio absoluto, momentos que parecieron eternos pasaron mientras los susurros de temor se adensaban, pero pronto el joven comenzó a moverse. Al incorporarse, su rostro brillaba como el amanecer. Estoy libre, declaró con una voz clara, y su madre se lanzó al suelo, alabando a Dios. Las lágrimas de alegría fluyeron, como ríos de salvación, entre aquellos que fueron testigos. La multitud estalló en júbilo. El poder de Dios se había manifestado en su medio. Sin embargo, entre la celebración, Juan sintió que un nuevo peso de responsabilidad ocupaba su corazón. ¿Qué haré yo con esta verdad?, pensó. La gente debe saber que esta obra de Jesús no es un acontecimiento aislado, sino un adelanto de lo que Él trae para todos. Los ecos de la libertad resonaban en la aldea, pero la noche ya se acercaba. Mientras el grupo se retiraba, Juan escuchó el susurro familiar de la voz divina: esta obra no es más que un signo de lo que está por venir. Un nuevo pacto, un nuevo nacimiento. ¿No ves que yo soy el camino, la verdad y la vida? La expectativa crecía en sus corazones mientras recordaban el libro de Isaías: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Isaías 43:19. Con esta revelación aguardando en el horizonte, el misterio del plano de Dios comenzaba a tomar forma. La urgente misión de anunciar a Jesús como el Mesías no era solo una tarea.
sino el verdadero cumplimiento de las promesas entrelazadas en las edades, y el tiempo de revelación se acercaba. En el eco de aquellas noches de oración, un nuevo amanecer estaba a punto de manifestarse sobre Israel, y sus corazones ardían sabiendo que habían sido elegidos para ser portadores de la esperanza. Mientras la luz de la luna iluminaba el sendero polvoriento, Juan y sus compañeros se adentraron en el corazón de Betania, aún resonando con el eco de la liberación. Los corazones de los ciudadanos latían al unísono con la nueva esperanza que habían experimentado. Sin embargo, Juan sabía que lo que había acontecido era solo el principio de un plan divino más grande. Aquella noche, se reunieron en una casa humilde, donde las paredes parecían absorber la esencia de las oraciones fervientes que habían fluido en su interior. El grupo se sentó en círculo, las luces parpadeantes de las lámparas lanzaban sombras danzantes, y comenzó a hablar acerca de la misión que les esperaba. Estamos aquí no solo para ver las maravillas de Dios, sino para ser testigos de su obra redentora en cada rincón, dijo Juan, su voz resonaba con la autoridad que había recibido. ¿Qué más milagros se están preparando para desatarse en medio de este pueblo y más allá? ¿Qué más revelaciones están por llegar? Mientras todos reflexionaban, uno de los discípulos, llamado Andrés, interrumpió. ¿Qué debemos hacer para preparar el camino? ¿Cómo debemos actuar para que cada corazón esté listo para recibir la verdad cuando se revele? Su voz temblaba de emoción, y la sala entera se llenó de murmullos de acuerdo y expectación. Debemos continuar en oración y ayuno, respondió otro, llamado Felipe. Así, purificaremos nuestras almas y estaremos atentos a la voz de Dios. La Escritura nos enseña que hay un tiempo determinado para cada cosa bajo el cielo, Eclesiastés 3:1. Este es nuestro tiempo de preparación. Reunidos en oración, clamaron al Espíritu Santo por dirección, y una paz profunda se apoderó de ellos. En medio de su clamor, el aire se volvió pesado y cálido, y Juan sintió la presencia del Señor como un suave susurro en su interior. La verdad de Isaías 40:3 resonaba en su corazón, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Las horas se desvanecieron entre súplicas y visiones de lo que estaba por venir. Una nueva revelación iluminó la mente de Juan. La gente en Israel está ansiosa. No solo busca un sanador, sino también al Mesías prometido. Debemos proclamar que el reino de Dios está cerca, que el tiempo del consuelo ha llegado. Asentimiento y fervor llenaron la habitación. En ese momento de unidad, el murmullo exterior fue interrumpido por un grito repentino. Un hombre corría hacia ellos, su rostro angustiado. Juan. Juan. En la aldea hay un hombre que dice tener noticias del Rabí de Nazaret. Viene hacia aquí. Impulsados por una nueva ola de anticipación, salieron de la casa y se encontraron rodeados por la multitud que había sido la testigo de lo que había sucedido con el joven liberado. La voz del hombreza resonó con poder, el Mesías está aquí, y viene a manifestar su gloria. Él es el cumplimiento de las promesas. El impacto de sus palabras fue como un rayo en la noche. A medida que la multitud comenzaba a murmurar, Juan sintió que la atmósfera se tornaba tensa, pero llena de expectativa. ¿Qué revelaciones traerá Jesús? ¿Cuál es el destino que nos espera? Pensó mientras su corazón latía con la urgencia del mensaje divino, y así, mientras el hombre les relataba la grandeza de su llegada, un aire electrizante llenó el ambiente. Los cielos, que antes eran un manto oscuro, comenzaban a abrirse, y luces de esperanza brillaban en medio de la obscuridad. El eco de un nuevo pacto resonaba en sus corazones, como si los antiguos profetas estuviesen susurrando en sus oídos. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios es que la gloria manifestada en Jesús no solo liberará a algunos, sino transformará la vida de toda una nación. Este es el tiempo. Nuevas cosas están por nacer en el corazón de Israel. Cuando la noticia del inminente arribo del Maestro se esparció por las calles de Betania, la multitud sufrió una transformación.
La gente se organizaba, sus corazones palpitaban de ferviente anticipación. Juan, junto a sus compañeros, pudo sentir un cambio palpable en el aire, como si un aliento divino soplara sobre ellos, trayendo consigo la unción del cielo. Mientras la noche avanzaba, Juan se sintió impulsado a salir entre la multitud. No podía ignorar la creciente marea de fervor que se desbordaba como un río en crecida. Cada paso que daba lo acercaba más a cumplir con la misión que el cielo había delineado. Las escrituras se cumplen entre nosotros, meditó, recordando las palabras del profeta Miqueas, pero tú, Belén, de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. De pronto, un murmullo resonó en la muchedumbre. A lo lejos, una figura se acercaba, la cual todos reconocieron. Es él, susurraron algunos, mientras otros se arrodillaban reverentemente. Juan contempló a Jesús, con la mirada serena pero firme, avanzando entre la multitud con la dignidad de quien trae la salvación. El aire a su alrededor parecía vibrar con la gloria de lo divino. ¿Es este el Mesías?, preguntó uno de sus discípulos, llenándose de asombro. ¿De verdad su llegada significa que es tiempo de liberación? Sí, hermanos, respondió Juan, sintiendo el peso y la revelación en su corazón. Él es el cumplimiento de las promesas. Prepárense para ver su gloria. Debemos proclamarlo, debemos hacer eco de su verdad. Y en medio de sus palabras, el poder del Señor se hizo presente. La voz de uno que clama en el desierto está aquí, continuó, sus ojos fijos en el Maestro. El reino de Dios se ha acercado, y no podemos quedarnos callados. Cada palabra que salga de nuestras bocas será vida y esperanza. En ese instante, los corazones de aquellos que escuchaban fueron conmovidos. Algunos levantaron manos temerosas, otros lloraban de alegría. Cuerpos cansados danzaban en un acto de adoración, y las almas, antes atribuladas, comenzaron a experimentar la luz del mensaje del reino. Cuando Jesús llegó a ellos, el silencio se hizo, como el momento previo a un gran trueno. El Hijo de Dios miró a la multitud con amor, y entonces habló. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Las palabras fluyeron como un manantial, cada sílaba caía en el corazón de los oyentes como agua fresca en un desierto asolado. El ambiente vibraba, llevando la revelación de que Dios no solo había hablado al pueblo de Israel a través de los profetas, sino que ahora se estaba manifestando a través de su Hijo. Los ecos de los salmos, proclamaciones de salvación y bendición reverberaban en la atmósfera. Pero Juan, sintiendo esta poderosa unción, se dio cuenta de que algo más vasto y profundo estaba gestándose en el corazón de Dios. En el fondo de su ser, una pregunta susurraba, clamando por ser respondida: ¿cuál será el verdadero propósito de la obra de Jesús aquí en la tierra? ¿Qué cumplimiento se aproxima que aún no hemos entendido? La multitud, embriagada por el amor divino, continuó escuchando con atención expectante, pero Juan sabía que esto era solo el principio. El murmullo entre ellos terminó por formar el lazo de una comunidad que estaba en camino de ser transformada. Dios estaba en medio de ellos, y en cada mirada, en cada súplica, un nuevo pacto comenzaba a gestarse. Pero lo que ellos no sabían es que este momento histórico sería solo una de las muchas olas de redención que seguirían. Una revelación mayor estaba al horizonte, un misterioso plan, donde el sacrificio será la puerta de entrada a un nuevo pacto. Cuando las primeras luces del alba rompían la oscuridad, la atmósfera alrededor de Betania se llenó de expectación. La multitud, renovada por las palabras de Jesús, aún palpitaba con el eco de su mensaje. Mientras el primer canto de los pájaros anunciaba un nuevo día, el espíritu de Juan fue agitado por el urgente impulso de buscar a su maestro nuevamente. Caminando por las calles polvorientas, Juan reflexionó en lo profundo de su corazón: ¿cuán grande es el propósito de Dios? Sus promesas nos han sido dadas, y ahora, la manifestación del Anunciador trae consigo un resplandor divino que transforma nuestras vidas.
Así como el pueblo se congregaba, Juan no podía dejar de recordar la profecía de Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, los que habitan en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. A medida que Juan se acercaba al lugar donde se había reunido la multitud, pudo escuchar la risa y las conversaciones mezcladas con el murmullo reverentemente bajo. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban algunos. ¿Es realmente el Mesías?, debatían otros con el corazón lleno de asombro. La presencia de Jesús parecía iluminar cada rincón del alma. De repente, se hizo silencio y una mujer, conocida en la comunidad por su sufrimiento, pasó por el medio, entre los cuerpos que se congregaban. Con lágrimas en sus ojos, clamó: «Hijo de David, ten compasión de mí». La multitud se apartó, y Jesús, al escuchar su clamor, se volvió hacia ella. Los ojos de los presentes estaban fijos en esa escena, sus respiraciones se detuvieron en una anticipación contenida. «¿Qué deseas que haga por ti?», le preguntó Jesús. Su voz era suave, pero enérgica, llena de poder. «Señor, que recobre la vista», respondió la mujer, su fe vibrando como un hilo dorado conectado a los cielos. «Tu fe te ha salvado. Ve en paz», dijo Jesús. En un instante, sus ojos fueron abiertos, y un grito de júbilo estalló en la multitud. «Milagro. Un milagro ha ocurrido». Las voces resonaban como un coro celestial que rebotaba entre las casas y los campos. Juan observaba, viendo cómo cada acto de sanidad era un sello del reino que se acercaba. Su corazón ardía con pasión y pudo vislumbrar que cada milagro visualizaba y confirmaba la proclamación de Jesús: «El reino de Dios ha llegado a los hombres». Era evidente que el plan de Dios se desvelaba en la vida del corazón quebrantado. Aquel día, más personas se acercaron. Algunos eran amigos y familiares que habían perdido la esperanza. Otros eran escépticos, pero las palabras y las obras de Jesús levantaron el velo de la incredulidad. Entre ellos, había fariseos que murmuraban a sus espaldas, cuestionando la autoridad y la identidad del Maestro. Mientras el sol declinaba en el horizonte, se organizó una asamblea. El tiempo y la noche se enredaban con el propósito del cielo. La multitud, ahora avivada con fervor, deseaba escuchar nuevamente los secretos del corazón de Dios. Jesús, sabiendo que la revelación del tiempo de la redención estaba cerca, miró a cada cara, en su esencia una búsqueda por respuestas que trascenderían generaciones, y en ese momento, una voz se alzó desde el fondo: «Maestro, ¿qué señal nos darás tú para que creamos en ti?». Las miradas se tornaron hacia Jesús, y en el aire flotaba la pregunta, densa como el incienso del templo. Con una profunda serenidad, Jesús respondió: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Sus palabras resonaron con un poder inaudito, y el espíritu de Juan se sintió revigorizado. Aquel enigma dejaba entrever un plan de redención más profundo y un sacrificio que resonaría en cada corazón. El viento sopló suavemente sobre ellos, como un susurro del cielo, introduciendo la densidad del misterio de la redención. La revelación aún no había culminado, y la multitud se dispersó con un nuevo sentido de anticipación. En el alma de Juan, el eco de la promesa vibraba: «La obra del Señor se desplegará ante nuestros ojos, y aún hay un camino que cada uno de nosotros debe recorrer». Juan contempló las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo, y se dio cuenta de que el tiempo se estaba acercando. La historia de la salvación se tejía ante ellos, anunciado como nunca antes en la historia del pueblo elegido. Dios, en su soberanía, ya había trazado el camino a seguir, pero la respuesta del pueblo al mensaje del Hijo sería la clave para cumplir el inminente plan que cambiaría el destino de la humanidad. Y así el ciclo del día se tornó en las primeras sombras de la noche, cuando el espíritu de Juan estaba aún lleno de la luz del milagro. Se acercó junto a otros discípulos, que también estaban conmocionados por las palabras de Jesús. Había una tensión en el aire, la inminencia de algo celestial aguardaba a ser revelado. Mientras compartían entre ellos, Juan sintió que el peso de las generaciones pasadas se hacía presente.
Desde el tiempo de Abraham, hemos esperado la llegada del Mesías, musitó uno de los discípulos, mirándole con fervor. ¿Es este el tiempo, cuando nuestra liberación se manifestará? El corazón de Juan latía con la esperanza renovada. Sin embargo, el eco de los fariseos resonaba en su mente. Un grupo de ellos se acercó, por el camino de la crítica, y susurraron entre ellos palabras llenas de duda. No puede ser el Mesías, decían, sus palabras demuestran solo locura. Con la mirada fija en Jesús, quien estaba rodeado por la multitud, Juan sintió que se necesitaba una verdad mayor que la opinión de los hombres. Clamó a Dios en su corazón. Señor, dona fortaleza a los que buscan la verdad. Manifiesta tu poder y revela tu camino, para que podamos seguirte con fe pura. Esa noche, una atmósfera de expectación invadía el lugar. Jesús, con su mirada profunda, observaba a cada uno, como si indagara en la esencia de sus corazones. Y fue durante este sagrado momento que él comenzó a enseñar con parábolas. Una de ellas resonó claramente en la mente de Juan, la parábola del sembrador. Cada palabra era una semilla que caía en diferentes tierras, y los corazones de los presentes eran el campo que recibiría la verdad. Un sembrador salió a sembrar, dijo Jesús, y a medida que narraba, Juan comprendió que, como esa semilla, la fe requería ser cultivada en la tierra fértil de corazones dispuestos. Las palabras de Jesús eran vivas y activas, penetrando más allá de la superficie. En el acto de hablar, Jesús comenzó a contar la historia de un hijo que regresó a casa, una alegoría que hablaba de redención y amor. La narrativa tocaba fibras profundas de la experiencia humana. Los rostros comenzaban a brillar con el entendimiento. El poder de la compasión envolvía la asamblea, las lágrimas caían de los ojos de los que se identificaban con el hijo pródigo. Mientras hablaba, un murmullo se fragó entre la multitud sobre la figura del Mesías. ¿Podría Jesús ser el que ha de venir?, se preguntaban unos a otros. Sin embargo, otros sostenían que el Mesías debería ser un poderoso rey, un libertador militar. La confusión crecía en sus corazones. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde viene? El murmullo se volvió más intenso, cada voz aportando su propia percepción. Juan, contemplando la profunda incertidumbre, sintió como una chispa de discernimiento comenzaba a arder en su interior. Las palabras de Jesús no eran solo parábolas, eran las claves que desenredarían la confusión de su tiempo. Mientras tanto, la atmósfera se tornó tensa cuando se acercó un fariseo de renombre, un líder que había dedicado su vida al estudio de la ley. Maestro, preguntó con altivez, ¿es una blasfemia lo que dices? ¿Quién te ha dado la autoridad para hablar de cosas tan profundas? La multitud guardó silencio. Juan contuvo la respiración, su corazón palpitante en anticipación. Jesús, viendo la confrontación, afirmó su mirada y respondió con firmeza, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Sus palabras, penetrantes como espada, atravesaron la duda y desnudaron el alma de sus adversarios. El silencio pesado que siguió fue un testimonio del poder del momento. La universalidad del mensaje de salvación se desplegó conforme la revelación del Mesías tomaba forma. Pero en el corazón de Juan, se encendía una inquietante pregunta: ¿estamos preparados para lo que está por venir? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, sutilmente, una nube oscura se asomó sobre el horizonte. Juan sintió el llamado del Espíritu Santo, un recordatorio de que la luz del erudito, el testigo fiel, estaba entrando en tiempos de prueba. La noche traería desafíos, pero también la oportunidad de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Así, la historia proseguía, con la certeza de que el plan soberano de Dios sería revelado en su debido tiempo, y en medio de todo, Juan sabía en su corazón que todo se entrelazaría en la historia de salvación divina. ¿Qué más revelará el Señor?, se preguntó mientras, en el silencio, la promesa de Dios aguardaba su cumplimiento. La noche avanzaba, y una suave brisa comenzó a soplar desde las colinas, llevando consigo un murmullo entre los árboles.
Juan y sus compañeros salieron de la atmósfera cargada de tensión y dieron pasos hacia la orilla del lago. A medida que se acercaban al agua, la oscuridad se cernía sutilmente sobre ellos, como un velo gradualmente despegado. «Mira», dijo uno de los discípulos, señalando hacia el cielo. «Las estrellas están vislumbrando su luz, pero hay una señal más brillante que ellas». Juan siguió la mirada de su compañero y, efectivamente, una estrella parecía resplandecer con más fuerza que las demás. Era un recordatorio de la esperanza que su pueblo había anhelado durante tanto tiempo. El viaje por la fe siempre trae consigo la incertidumbre, y esa noche, la expectación mezclada con ansiedad pesaba en el corazón de todos. Juan recordó la promesa de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, Isaías 9:6. Esa profecía ardía como una antorcha en su mente y, por un momento, se sintió transportado en el tiempo, a las páginas donde el profeta había hablado. Mientras contemplaban la serenidad del lago, Jesús se acercó, y sus ojos parecían brillar con la luz del entendimiento divino. «Os digo», dijo él, «que la cosecha es grande, pero los obreros son pocos». Lucas 10:2. Con esa declaración, las palabras de Jesús resonaron en el corazón de Juan. La verdad de la misión de Cristo lo llenaba de un propósito renovado. Un grupo de personas se reunió, atraído por la voz poderosa de su maestro. La conversación se tornó intensa, algunos preguntaban sobre los misterios del reino, mientras otros seguían aferrándose a su incredulidad. Alguien en la multitud mencionó, ¿por qué no se ha manifestado el poder del Mesías? ¿Dónde están los milagros que lo probarán? Esta pregunta provocó murmullos, y el espíritu de Juan se inquietó. «El poder del Señor ya está entre nosotros», exclamó Juan, encontrando la voz del testigo que había permanecido callada en su interior. «Su palabra es la vida que transforma, y los milagros surgirán de la fe en él». Pero hasta sus propias palabras parecían no calmar la inquietud del pueblo. Asediado por las sombras de la duda, al caer la noche, Jesús se retiró a un lugar apartado para orar, a menudo buscando la soledad y la compañía del Padre. Mientras tanto, un profundo deseo llenó el corazón de Juan y de los demás discípulos. ¿Debemos también nosotros buscar el rostro de Dios?, preguntó uno de ellos. Se hicieron unánimes y decidieron orar juntos, descendiendo a las aguas del lago. Así, pasaron horas en clamor, buscando la guía y la fortaleza del cielo. En ese momento de renovación espiritual, Juan recordó la promesa del Señor: «Cuando me busquéis, me hallaréis, si me buscáis de todo vuestro corazón». Jeremías 29:13. Mientras la noche se ahondaba, una presencia comenzó a invadir el lugar, trayendo consigo un profundo sentido de paz. La incertidumbre se disolvió lentamente, dejando espacio para una convicción ardiente en las almas de los discípulos. Era como si el mismo cielo estuviera en sintonía con sus corazones, preparando el camino para lo que estaba por venir. Con un resplandor que incitaba reverencia, comenzó a verse una luz en el horizonte. Era el amanecer de un nuevo día, y con él, el eco de la voz del Señor resonó en sus corazones: «Preparemos el camino, porque ha llegado el tiempo de revelación». La electricidad de la incertidumbre se transformó en expectativa. Sin embargo, un susurro aún persistía en el aire, como un eco lejano de una verdad escondida. ¿Cuál sería el precio de aceptar al Mesías en toda su plenitud? Juan sintió un escalofrío a su espalda oír esas preguntas no resueltas. Con la luz desgarrando la oscuridad, se dio cuenta de que el camino estaba destinado a ser más complicado de lo que anticipaban. ¿Qué más se espera de este momento?, se cuestionó Juan, a medida que un nuevo capítulo se abría ante ellos. La voz divina susurraba en su corazón prometiendo un futuro glorioso, pero la sombra del sacrificio comenzaba a dibujarse en el horizonte. ¿Podrían aceptar el propósito soberano de Dios aunque no supieran el costo que implicaba? Todo aguardaba en la sabiduría del Altísimo, y solo el tiempo revelaría el verdadero significado de su plan. A medida que el sol comenzaba a asomar por el horizonte, Juan se dejó llevar por una mezcla de asombro y temor.
Las últimas sombras de la noche retrocedían, y con ello, una nueva claridad se iluminaba en su interior. Los discípulos, aún sentados en la orilla, se miraban entre sí en un silencio reverente, comprendiendo que ese amanecer traía consigo un significado más profundo de lo que podían expresar con palabras. El sonido de las olas al romper contra la orilla resonaba en sus corazones como un eco de la creación misma, recordándoles que Dios estaba en control de todas las cosas. Una inquietud comenzó a tomar forma en el corazón de Juan. La promesa del cumplimiento de la profecía que traería esperanza a su pueblo despertaba una ansiedad latente. Poder y sacrificio, la vida eterna y la muerte, todo parecía entrelazarse en la misión del Maestro. Maestro, se atrevió a preguntar Juan, sintiendo el peso de sus palabras, ¿está cerca el tiempo en que serás revelado como el Mesías de Israel? Su voz temblaba, marcado por la urgencia que se había gestado en sus corazones. Jesús, rodeado por los discípulos, sonrió con ternura, y su mirada se dirigió hacia el nuevo día que amanecía. Ciertamente, el tiempo se acerca, respondió Jesús, su voz serena anunciaba autoridad. Pero no seré revelado como espera el mundo. Mi camino no es el que los hombres han diseñado. Vosotros debéis estar preparados, porque la senda de la gloria se trazará a través del sacrificio. Porque así está escrito, el Cristo padecerá y resucitará de los muertos al tercer día, Lucas 24:46. Las palabras de Jesús eran como una ola que traía tanto paz como inquietud, mientras las olas continuaban su danza, juntándose en un vaivén constante, Jesús continuó. El pueblo espera liberación, pero lo que yo traigo va más allá de un dominio físico. La redención está en los corazones de aquellos que creen. La multitud que había acudido para escuchar arrodillada en la playa se sumía en asombro ante las palabras de su maestro, y los discípulos sentían como la revelación de su propósito comenzaba a ser desvelada ante sus ojos. Sin embargo, una sombra se deslizó en el aire, una inquietud que acechaba. Así como el horizonte puede ocultar tormentas tras su luz dorada, crecía la inquietud de que la aceptación del Mesías también traería incitación al rechazo y la persecución. Un hombre de la multitud levantó la voz, ¿y si el sacrificio que prometes no tiene el poder que esperábamos? ¿Qué garantía hay de que al creer, no seremos desencantados? La duda resonó en el aire, y Juan sintió como cada mirada se volvía hacia él, buscando una respuesta que solo podría venir de Dios. Hay una única garantía, intervino Jesús con firmeza. La fe en mi palabra. Si confías en mí, experimentarás el cumplimiento de las promesas de Dios. En ese instante, una gran paz descendió, pero también fue acompañado por un profundo temor. Juan miró hacia el lago, donde la luz del sol danzaba en las aguas, y sintió el llamado de Dios más fuerte que nunca, a través de la fe, se revelará el poder del Altísimo. Con cada minuto que pasaba, la luz se hacía más intensa, y los corazones de los que escuchaban se llenaban de expectativa. Estaban listos para el precio que debían pagar por seguir a aquel que venía con el suave brillo de esperanza y el firme peso del sacrificio. El cielo, ahora iluminado por el amanecer, parecía gritar la verdad que resonaba en todo Israel. Juan se sentía cada vez más inquieto, sabiendo en su corazón que esto era solo el principio. Un nuevo capítulo se abría, no solo en sus vidas, sino en la historia misma de su pueblo. Así como el sol nace en un nuevo día, murmuró Juan para sí mismo, la gloria de Dios está por ser revelada de una manera que jamás hemos imaginado. ¿Qué verdad nos mostrará esta nueva jornada? ¿Qué impacto tendrá en nuestras almas y en el destino de todos los hombres? Mientras la luz envolvía a los discípulos y a la multitud que se congregaba a su alrededor, una nueva revelación comenzaba a tomar forma. Quedaba un aire de misterio y la promesa de lo que estaba por venir. En medio de toda certeza, sus corazones palpitaban, enfrentando la incertidumbre del sacrificio que exigiría la consagración al plan soberano de Dios. La historia de la redención estaba a punto de escribir su verso más profundo, su eco resonaría a través de los siglos.
En la alborada de ese nuevo día, el murmullo de la multitud creció en intensidad mientras las palabras de Jesús calaban en sus corazones. Cada escucha atenta, cada rostro lleno de expectativa, reflejaban el anhelo colectivo de aquellos que esperaban la llegada del Mesías. Juan, aún sumido en reflexión, comprendió que el tiempo de revelación estaba a las puertas de Israel, un tiempo que no solo traería sanación y esperanza, sino también un reto profundo. Con el sol elevándose sobre el horizonte, Jesús miró a su alrededor y, con una voz que resonaba como un manantial de agua viva, comenzó a hablar nuevamente: no temáis, el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Sus palabras eran un bálsamo, alivio en medio de la angustia. La fe de la multitud, antes titubeante, comenzaba a fortalecerse. Hoy les traigo el mensaje de la redención, porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. No podemos olvidar el sacrificio, pensó Juan mientras sus ojos se elevaban hacia el cielo. ¿Qué precio se debe pagar por esta salvación que nos ofrece? Su mente viajaba a las palabras en las Escrituras que hablaban de un sufrimiento necesario, un sacrificio que conduciría a la libertad. Un joven en la multitud, con ropas desgastadas y espíritu dolido, se aventuró a acercarse. Maestro, dijo con voz temblorosa, muchos de nosotros hemos cargado nuestras propias heridas, y cada uno tiene un temor arraigado. ¿Cómo podemos estar seguros de que el sacrificio será suficiente? La multitud se volvió hacia Jesús, ansiosa por escuchar la respuesta que traería paz a sus corazones atribulados. Jesús posó su mirada en el joven y, con compasión, respondió: la fe mueve montañas. La fe es el puente entre el cielo y la tierra. Si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. La atmósfera se llenó de un poder palpable, como si el mismo cielo hubiera abierto sus puertas y un coro celestial se alzara en respuesta. Juan sintió un estremecimiento en su interior. Cada palabra de Jesús traía consigo un eco de promesas antiguas, profecías que aguardaban su cumplimiento. Recordó la profecía de Zacarías, que describía la llegada del rey justo montado en un asno, señalizando que ya el tiempo de las promesas estaba aquí. Zacarías 9:9, mientras la luz del sol bañaba sus rostros, una mirada de determinación cruzó el corazón de Juan. La misión no era solo proclamar las maravillas de Dios, sino ser partícipes activos del plan divino que se desplegaba. Si el sacrificio es el camino a seguir, entonces, debemos prepararnos, no solo para ver los milagros, sino para ser testigos de las profundidades del amor de Dios. Como si el viento llevara sus pensamientos, se escuchó un murmullo entre las gentes. ¿Qué nos espera en el camino? ¿Cómo nos prepara Dios para lo que vendrá? Preguntaron algunos con ansias de respuesta. Juan, sintiendo el peso de sus palabras, se levantó y les habló con fervor: nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, el sacrificio que cambiará nuestras vidas para siempre. Romanos 8:39. Mientras el grupo absorbía las palabras con atención, la intensidad del momento se multiplicaba. En su interior, Juan sabía que había muchas dudas por resolver, y aunque la fe crecía, el camino no sería fácil. La luz de la revelación iluminaba aún las sombras del sacrificio que se avecinaba. De repente, un profundo silencio se apoderó del lugar. La multitud comenzó a murmurar nerviosamente, pues a lo lejos avistaron varios hombres enfundados en túnicas que se acercaban, sus rostros reflejaban desconfianza y rivalidad. Los líderes religiosos habían llegado, con un aire de autoridad. Uno de ellos, un fariseo prominente, se adelantó y confrontó a Jesús: ¿por qué afirmas que eres el Mesías? Demandamos señales que sustenten tus palabras. Las miradas se entrelazaron en tensión, la multitud aguardaba, y Juan sintió que el aire se cargaba de expectación. La pregunta colindaba con la fe y el desafío. Jesús, con una calma en su voz que desarmaba la crítica, replicó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Un silencio reverente se apoderó de los presentes. La naturaleza de su respuesta era tanto un misterio como una revelación.
Aquellas palabras causaron revuelo, y la multitud se sumió en una mezcla de asombro y protesta. Juan, sintiendo el peso de la palabra, se preguntó, ¿qué significa esta afirmación para nosotros? ¿Qué plan mayor se oculta en las sombras de este sacrificio? El murmullo se intensificó y las dudas comenzaron a aflorar entre la gente. Mientras las tensiones aumentaban y las sombras de la incredulidad acechaban, un ligero viento sopló sobre ellos. Como si un ángel susurrara de las alturas, el tiempo de la revelación se acerca, el sacrificio traerá vida. Juan sintió en su interior el llamado de Dios al mismo tiempo en que un profundo temor se apoderaba de la multitud, sabiendo que el tiempo de la verdad estaba a punto de ser desvelado, y así, la historia continuaba, con el plan soberano de Dios a la vista, como un paisaje oculto aguardando su momento de esplendor. Mientras las dudas comenzaban a florecer en los corazones de muchos, Juan y sus compañeros llevaron en sí el peso de la esperanza. Las preguntas, de hecho, se transformaban en anhelos de respuesta, una invitación a entrar en el misterio del sacrificio que vendría a llevar a todos hacia la luz y la vida eterna. ¿Podrían aquellos que dudaban abrir sus corazones al misterio de lo que estaba por venir? La respuesta aguardaba en la revelación divina.